Desde Auladar tenemos el compromiso de divulgar, sin vulgarizar, toda una serie de cuestiones que tocan con la historia del arte, la cultura en general y sobre todo en particular la iconografía y la simbología de las obras de arte. Sin embargo, los módulos generales que tratan cuestiones pues, más panorámicas van complementados siempre de sesiones, de cápsulas más concretas que tratan aspectos específicos de la historia del arte y de la simbología que guarda esa historia del arte. Por lo tanto, lo que os proponemos en esta pequeña cápsula de vídeo es recorrer uno de los temas iconográficos más habituales de la cultura occidental, pero que muchas veces, por habitual, pasa desapercibido un riquísimo repertorio de símbolos que se dan juntos, se dan a la vez, se encadenan unos con otros, que tienen vínculos con tradiciones antiquísimas y que los tenemos, como digo, enfrente cada día y los olvidamos. Si os parece bien, compartimos pantalla y descubrimos cuál es ese tema tan recurrente en la cultura y en el arte de Occidente y que quizá hemos olvidado un poquito su sentido más simbólico, más espiritual, pero no la manera vulgar, que la palabra espiritual hoy quizá está demasiado empleada donde no le toca. Ahora me entenderéis todo lo que quiero decir. Os presento el tema. Símbolos y leyendas de la crucifixión. De entrada puede ser un tema un poco atractivo, ¿no? Poco atractivo porque la imagen del Cristo en la cruz la hemos visto mil veces y de acuerdo, es una cosa de piedad, una cosa de los fieles y quizá hay tres o cuatro obras muy emblemáticas, ¿no? Dentro de la historia del arte que nos fascinan, que nos enamoran, pero poco más. Y no, la cosa si escarbamos es mucho más sutil. Encierra muchas leyendas, encierra muchos símbolos, sobre todo cuando lo vinculamos no solo con el crucificado, sino con el corazón del crucificado. Este será el meollo del asunto. Fijaros, cuando hablamos del Sagrado Corazón de Jesús, siempre tenemos en mente enseguida esta iconografía, ñoña, dulzorrona, kits, muy poco interesante, muy poco interesante. Iconográficamente es muy correcto lo que vemos aquí, pero estéticamente no es demasiado apasionante. Tampoco es muy apasionante ver cuando el arte trata el Sagrado Corazón de Jesús y lo hace con esta especie de víscera sangrante, más propia de un tratado de anatomía que de una visión mística, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Y que normalmente incluyen estos angelotes que en realidad son serafines y querubines. En concreto suelen ser querubines. Estos angelitos son querubines y fijaros cómo se desprestigia a una de las criaturas celestiales más excelsas, ¿no? Los querubines están muy cerca de Dios, son criaturas poderosísimas y sin embargo las vemos con este aspecto, ¿no? Es quizá un tema que podamos tratar más adelante en alguna cápsula futura, pero fijaros cómo cambia el asunto cuando nos vamos un poco más atrás y el arte sagrado en mayúscula, presenta el tema del Sagrado Corazón de Jesús, que lo tenemos en el centro de esta composición. De hecho, os pondré un grabado en el que quizás se aprecia un poco mejor. Fijaos, esto es un mármol que está en Francia, en Saint-Denis d'Orc, y presenta en el centro, como digo, el Sagrado Corazón de Jesús, irradiando luz y calor. Tiene unos haces, unos son más rectos, que es la luz, otros son más flamígeros, un poco más curvos, eso es el calor. Y esa luz y ese calor, es decir, esto que está dando vida a todo el universo. Fijaros que tenemos los signos planetarios alrededor y en segunda instancia, más en el exterior, tenemos el zodíaco. Por lo tanto, el universo tiene como centro el corazón del Logos, el corazón del Verbo de Dios, y este es el que les da luz y calor y más aún, más importante aún, el que ordena todo el sistema. Fijaros que hay una muesca, además. Ese corazón no aparece sencillamente en negro en este grabado, sino que tiene una muesca blanca que apreciamos también en la imagen original. Esta muesca es la que produjo la lanza del legionario Longinos. Un legionario, uno de los que llevó al Mesías hasta el Monte Calvario, donde iba a ser crucificado, y que en cierto momento atraviesa su costado con esta flecha, tal y como vemos en esta imagen, y le toca el corazón. Fijaros
poético es este momento. De esta herida se ha hablado muchísimo, ¿eh? De las llagas, de los estigmas, de todo esto se ha hablado muchísimo, pero quizá insistimos poco en el aspecto místico, el aspecto más interior de esta composición. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que Longinos, después de clavar esa lanza en el costado de Cristo, él va a recibir sangre y agua que le cae encima. Y en ese momento entenderá que el crucificado realmente, él dice, este es realmente el Hijo de Dios. Por lo tanto, un enemigo pasa a ser un converso, pasa a ser uno de los primeros cristianos, el primer pagano convertido al cristianismo, seguramente. Esto siempre dentro del esquema mítico del cristianismo, por supuesto. El cristianismo como tal no existe todavía. El cristianismo aparece una vez que San Pablo empieza a repensar a la figura de Jesús de Nazaret. Pero no entraremos en aspectos históricos en esta ocasión. Aquí lo que nos interesa es la simbología, la leyenda, el mito. Y fijaros aquí en estas imágenes, en el grabado de la izquierda, por ejemplo, aparece Cristo, el Cristo resucitado, junto a este santo, San Longinos. San Longinos, el mismo, en la miniatura del medio, vemos que está entregándole la lanza a Cristo, ¿no? Una lanza que pasará a ser reliquia, por supuesto. Y ved cómo este hombre, que estaba dispuesto a perseguir a los seguidores de Jesús de Nazaret, ahora vemos que se deja decapitar porque se ha convertido al cristianismo, entre comillas, siempre, y está dispuesto a entregar su vida por Cristo. San Longinos quizá tiene su imagen más emblemática en la figura, en la escultura magnífica que le hizo Gian Lorenzo Bernini. Está en uno de los cuatro pilares del baldaquino de San Pedro del Vaticano. Este es el momento en el que él ve la luz, ¿no? Y dice, efectivamente, este es el Hijo de Dios, ¿no? Aquí lo interesante es que este San Longinos está acompañado en los otros tres cantos, ¿no? De este baldaquino en las otras tres esquinas, junto con esta imagen, cuatro en total, son figuras muy interesantes porque son una especie como de entrada o acceso al lugar donde están las reliquias correspondientes de cada figura. Quiero decir que aquí estaría la lanza de Longinos, que vemos aquí en la foto. Evidentemente no es la lanza histórica, arqueológica de Longinos, pero la reliquia tiene el valor de serlo. Al otro lado estaría Santa Elena con un trocito de la Veracruz. Al otro lado estaría San Andrés, que tiene un trocito también de su propia cruz en forma de aspa, en este caso. Y la otra imagen sería Santa Verónica, que tendría ese famoso velo colocado en el rostro del Mesías, ¿no? Pues una de esas figuras es San Longinos, fijaros, ¿no? La importancia de este centurión romano. Un centurión que es el que provoca que salga, como decíamos antes, esa agua y esa sangre del costado de Cristo. Sangre que acostumbramos a ver recogida por los ángeles, ya sea la del costado, ya sea la de las manos, ya sea la de los pies. Lo que ocurre es que cuando es en el costado tiene un componente más interesante aún. ¿Por qué? Porque viene del corazón del Logos. Una lanza atraviesa el costado de Cristo, toca el corazón de la palabra de Dios y al tocar ese corazón se derrama el líquido de vida en forma de sangre y en forma de agua. Y este momento es el que estamos viendo aquí. Y es el momento, míticamente hablando, en el que nace la iglesia como tal. La figura dorada que estamos viendo aquí al lado de Cristo es la iglesia que con un cáliz recoge la sangre, mientras que permite que el agua del costado le dé en la frente. Evidentemente es una alusión a dos sacramentos fundamentales. El bautismo, este agua en el rostro, y la sangre que es recogida en el cáliz y que tiene una clara connotación eucarística. Qué interesante ver esta imagen, acompañada a veces no solo de la iglesia, que tendríamos aquí a la derecha de Cristo, sino acompañada también de la sinagoga. La sinagoga está a la izquierda de Cristo y está representada por esta mujer que mira para otro lado, que tiene un velo en los ojos y que vemos más claramente en estas esculturas. Fijaros cómo aparece la iglesia a nuestra izquierda, con la cruz, el cáliz, la corona, aparece regia, aparece noble, y contrasta con la imagen de la sinagoga, que es la imagen que encontramos junto a ella, con la lanza truncada, mirando a otro lado y los ojos vendados. Hace alusión a todos aquellos judíos que no reconocieron a su Mesías en aquel Galileo. Aquí tenemos una edición facsímil de un libro del siglo XII, obra de una monja increíble, maravillosa, una gran intelectual que se llamaba Herranda de Langsberg.
Y fijaros cómo ella, lo ampliamos un poco, cómo ella dibuja también a la iglesia y a la sinagoga junto a Cristo en este momento del brotar sangre, ¿no? Del costado. Y fijaros que la iglesia levanta la copa junto a Longinos, que está ahí al fondo con la lanza, y cómo en cambio a la izquierda de Cristo está la sinagoga montada en un asno, no queriendo ver aquella figura que es el Mesías realmente, ¿no? Porque tiene tapada la vista, voluntariamente tapada. Quizá os llame la atención ver que la iglesia monta en una criatura extraña, una criatura de 4 cabezas. Esta criatura se corresponde con el tetramorfo. El tetramorfo es una visión de Juan en el Apocalipsis y bueno, es una visión que también aparece en el Antiguo Testamento y que es el 4 formas. Es una visión de Dios en la cual éste se manifiesta de una forma extraña y compleja de describir y de representar, pero aparece el rostro de un hombre, el rostro de un águila, de un toro y de un león. Esto posteriormente se dijo que eran los 4 aspectos del Evangelio. Es decir, cada evangelista tendría una criatura emblemática que lo está representando. Mateo es el ángel, el toro es Lucas, Marcos es el león y Juan es el águila. Esto lo vemos muchísimo en los tímpanos de la época del románico, el Cristo juez, el Cristo de la segunda venida, flanqueado por este tetramorfo que digo son 4 aspectos del Cristo, más el significado de los 4 evangelistas. Trataremos de este asunto más adelante, puesto que es un tema recurrente, muy misterioso en el fondo, pero que es tan habitual que lo damos por hecho, que siempre está ahí y ya sabemos lo que es, pero quizá no nos hemos preguntado en profundidad qué es lo que implica este tema. Pues bien, la iglesia va montada en estos 4 evangelios que a la vez son 4 aspectos de Cristo. Y desde ahí con la copa recoge la sangre. Fijaros que la recogida de sangre del Mesías, conforme pasan los siglos en el arte, se va expresando de modos más extraños cada vez. Extraños no lo sé, son metáforas muy buenas en realidad, pero son un poco macabros, ¿no? Estos artistas. Por lo tanto, no es tan interesante esto, sino que quizá vale más la pena pasar a los aspectos folclóricos de esta divina sangre del Mesías, porque en realidad el folclore siempre es como una especie de velo, un velo que vela y revela a la vez un misterio. Fijaros que muchas veces la sangre de Cristo se equipara a flores y las flores, los pétalos, normalmente son rosas. Interesantísimo porque en latín rosa y rocío se pronuncia igual, es ros. Ros, el rocío, es algo que es recogido por las mañanas, cuando está a punto de amanecer, durante la noche ha caído algo allí desde el cielo y esto lo recogen unos personajes que son los alquimistas. ¿Por qué? Porque para el alquimista, para los que estudian la ciencia de Hermes, ¿no? Para los hermetistas, ese rocío está lleno de sentidos químicos y místicos muy interesantes, en los que no nos podemos detener ahora, por supuesto, pero aquí dejo esta idea de la cosecha del rocío vinculada con la divina sangre de Cristo, convertida en flor, convertida en rosa o convertida en rocío. Hay un vínculo misterioso entre estas 2 figuras simbólicas. Fijaros que es habitual que en la cruz veamos también una calavera a los pies de la cruz. Esta calavera es la calavera de Adán. Qué poético, ¿verdad? El antiguo Adán tiene encima la cruz con el nuevo Adán. Es decir, el nuevo Adán, que es Cristo, muere sobre la tumba del viejo Adán. Por eso el Gólgota se llama así. El Gólgota quiere decir el monte de la calavera. Y claro, la calavera a la que se refieren es la calavera de Adán, que está enterrado allí. Una calavera que aquí, como todas las calaveras, parece que sonríe, pero aquí tiene quizá más razón que nunca, ¿no? Para sonreír, puesto que esa sangre es la que va a restituir el universo, al menos virtualmente, al menos hay la posibilidad de que esto ocurra. Fijaros cómo el ángel recoge la sangre en ese cáliz a los pies de Cristo, que está cayendo y él la recoge. Esa misma sangre al caer, fijaros, lo vemos en este detalle de esta miniatura gótica, genera vida en el suelo, germina algo, es una sangre llena de vida, es una sangre muy especial, evidentemente. Incluso la misma cruz acaba siendo un árbol. Esta cruz no es un signo de muerte, es un signo de resurrección. De hecho, esto lo vemos muy claramente en el nido que hay encima del título de la cruz. Veis que aparece la palabra INRI. INRI quiere decir Jesus Nazarenus Rex Iudadorum.
es el cargo por el que se ejecuta a Jesús de Nazaret, ¿no? Por un delito de lesa majestad, por decir que Él es el rey de los judíos. Pues encima de ese título aparece un pájaro que simbólicamente parece un águila, siempre, o un halcón, pero en verdad es un pelícano. El pelícano, dicen los bestiarios antiguos y medievales, que se rasgaba mamá pelícano el pecho para alimentar con su sangre a los polluelos cuando no tenía nada más que entregarles, ¿no? El símil con Cristo es evidente y es lo que estamos viendo en esta imagen. Cristo es como esa madre que quiere alimentar a sus polluelos, a sus hijos, y lo hace con su sangre. Qué interesante también este grabado en el que aparece la figura de Cristo casi confundida con el mismo árbol, el árbol de la cruz. Una cruz que, por cierto, está hecha con la madera de un árbol muy famoso, un árbol que estaba en el paraíso y cuya madera se va traditando a través de los siglos. Sería maravilloso hablar de este árbol algún día, pero es que hoy hablaremos de otra cosa que se traditó desde el paraíso hasta los tiempos de Jesús e incluso más adelante. Pero antes de ir ahí, un inciso importante. Cristo está después en el sepulcro, después de haber muerto, y desciende a los infiernos, desciende a los limbos. No se queda los 3 días en el sepulcro, sino que Él derriba las puertas del infierno y recupera, saca de allí a Adán, Eva, a los patriarcas, algunos profetas. No a todos, porque algunos fueron arrebatados directamente hacia el cielo, como Enoc, pero bueno, Él recupera a toda esta estirpe, ¿no? de profetas y patriarcas. ¿Por qué? Porque ahora estos ya pueden ir al paraíso. Las puertas del paraíso vuelven a estar abiertas después del sacrificio de Cristo. Fijaros que las puertas del infierno cuando caen tienen forma de cruz, dando a entender que es la cruz la misma que sostienen los ángeles arriba de la imagen de este icono. La misma cruz es la que derriba las puertas de la muerte, las puertas del infierno. Fijaros, aquí es más claro todavía. Cristo pisando al demonio, tomando de la mano al viejo Adán, ese nuevo Adán toma de la mano al viejo Adán después de haber derribado las puertas del infierno, que por supuesto caen en forma de cruz. Fijaros que incluso es habitual, aquí estamos viendo el pelícano otra vez arriba, el INRI famoso, pero el hombre, el hombrecillo que se levanta del suelo es el Adán, el antiguo Adán resucitado por la sangre de Cristo también. Fijaros que él mismo la recoge en esta copa. ¿Pero qué es esta copa? Aquí es donde queríamos llegar. Una copa tan sagrada que incluso en estas pinturas románicas, la Virgen vela su mano para no tocarla directamente. Muy misterioso, muy, muy interesante. ¿Qué es este objeto que aparece en manos de la Virgen, ¿no? Cuando está en medio del colegio apostólico, en pinturas del Pirineo, aragonés, catalán y francés? Siglo XII, muchas imágenes de María con un objeto, un receptáculo en sus manos. Pues seguramente es una alusión a la copa que presidió la última cena de Cristo. Aquí vemos a Juan el Evangelista recostado en el corazón de Cristo, el corazón que horas después sería atravesado por una lanza. El evangelista escuchó el latido del corazón de la palabra de Dios. Por eso su evangelio es el más místico de los 4, porque escuchó esos latidos del corazón. Y ahí vemos el cáliz presidiendo, ¿no? En la cena. Por cierto, ese cáliz sería entonces el mismo en el que se recogería la sangre de Cristo. Sería José de Arimatea, según las leyendas, el que se encargaría de hacer esto. Pero simbólicamente es la iglesia la que recoge esa sangre. Pero ¿de dónde viene esa copa? Hemos dicho que hablaríamos de cómo se va traditando un objeto. Este es el momento. Vamos a hablar de un objeto interesantísimo y muy misterioso. Fijaros, esta es la revuelta de los ángeles, ¿no? Los ángeles rebeldes que se alzan contra Dios. En este grabado de Gustave Doré aparecen ya vencidos por San Miguel Arcángel, que es el general de las huestes de Dios. Y fijaros cómo caen, ¿no? Pues uno de ellos, el más importante, el que inicia este alzamiento, ¿no? Es Luzbel o Lucifer, la estrella de la mañana, el lucero del alba, perdón, el más bello de los querubines de Dios. Él cae. Y en su caída hacia el infierno, hacia la tierra y después hacia el infierno, de su frente se desprende algo. Se desprende una gema, una piedra preciosa que él tiene en la frente, una esmeralda en concreto. Una esmeralda que simboliza de alguna forma el tercer ojo de Lucifer.
es decir, la capacidad de ver en la eternidad. En cambio, al perderlo, él se queda atrapado en el espacio y el tiempo. Es incapaz de ver la eternidad, es incapaz de ver el tiempo de Dios, si es que nos podemos expresar así. Pues bien, ¿qué ocurrirá con esa piedra? Pues que los ángeles la cogerán y harán con ella una copa. Otras versiones dicen que escribirán en ella un libro. Y es que Graal quiere decir cáliz, copa, pero gradual quiere decir libro. Y a veces no queda clara cuál es la palabra que se emplea. Por lo tanto, a ver, en realidad no importa, porque luego hay versiones híbridas que dicen que los ángeles escribieron un libro dentro de la copa hecha de esmeralda, ¿no? En cualquier caso, una copa o un libro contienen algo o pueden contener algo. Esa es la cuestión. Y esta copa será entregada a la humanidad. Adán y Eva tendrán esa copa, pero tal y como vemos aquí, en este otro grabado de Gustave Doré, lo que tenemos es que la humanidad, después de la transgresión original, después del pecado original, son expulsados. Y con esto pierden aquella copa hecha del ojo de eternidad de Luzbel. Fijaros, las consecuencias de la expulsión del paraíso que vemos en la parte inferior, ese ángel blandiendo la espada, y las consecuencias del pecado es el trabajo. Te ganarás el pan con el sudor de tus narices. Así lo dice en el texto hebreo, con el sudor de tus narices. Porque acordaros que Dios insufla el espíritu de vida con su aliento, se lo insufla a Adán por las narices. Si tú sudas por las narices, quiere decir que el espíritu coagulado en forma de líquido ya se te va cayendo, vas perdiendo la vida por el mismo lugar por el que te entró la vida. ¿Entendéis? Por eso es tan importante siempre que se pueda leer los textos originales. No quiero decir que tengamos que saber griego para leer los evangelios o hebreo para leer la Torá, pero bueno, tener una edición bilingüe con muchas notas a pie de página ayuda realmente a entender mejor estas cuestiones. Pues bien, lo que os quería traer en definitiva aquí es que ese tercer hijo del que nadie se acuerda, de Adán y Eva, Set, están Caín y Abel, pero Set es quizá el más importante en el día de hoy para nosotros, porque es el que recupera esa copa. Él es capaz de volver al paraíso por un momento, o según otras versiones, es capaz de negociar con los ángeles que están por allí para que le entreguen de nuevo la copa. Y Set se encargará de traditar esta copa secretamente y llegará hasta la mesa de la última cena porque él la ha conservado, él la ha recuperado y la ha transmitido. ¿Os dais cuenta la poesía maravillosa que tenemos aquí? De que sea la copa de la última cena, la copa que recibe la sangre de Cristo, la copa que recibirá la humanidad. Quiero decir, esa copa viene de la frente de Lucifer. Es muy interesante y muy poético, porque de alguna manera es una especie de mensaje de esperanza, que Dios hace de lo malo bueno si quiere, y nosotros colaboramos, ¿no? El ser humano colabora en esa historia, este es el sentido mítico. Hablando de mitos, José de Arimatea, que vemos aquí representado en este grabado a la izquierda y estas acuarelas, ¿no?, a la derecha, por William Blake, un artista del siglo XVIII, visionario, poeta, filósofo, grabador, acuarelista, una maravilla, William Blake. Pues a Blake, como inglés que era, le interesa mucho la figura de José de Arimatea, porque los mitos medievales dicen que José de Arimatea tomó esa copa y se la llevó hasta Inglaterra. Y que allí, evidentemente, se mezcló con todo el tema del antiguo paganismo celta, se mezclaría con los ciclos artúricos, ¿no? Y aquí tenemos obras del siglo XII, ¿no?, como las de Chrétien de Troyes, que habla sobre el Grial, que habla de José de Arimatea, que habla de Lancelot, que habla de tantísimas cosas que conectan con esta copa o con este libro, sea lo que sea el Grial, que realmente vale la pena, ¿no? Pero si no sabemos todo lo demás, perdemos el sentido de estos mitos. Es necesario vincularlo con la cruz, con el corazón de Cristo, con la frente de Lucifer. Todo esto tiene mucho que decirnos si de verdad queremos entender las obras de arte. Fijaros que los cuentos del Grial, primero Chrétien de Troyes y después otros autores ya del siglo XIII, alemanes, ellos nos narran las visiones del Grial, pero nunca lo describen, no se atreven. En cambio, los artistas plásticos sí que se atreven a representar ese Grial, esa copa, esa patena, ¿esa qué? Es que no sabemos lo que es el Grial, pero hay un cierto consenso en que es un receptáculo. Y ese receptáculo es el mismo que estuvo presente
en las manos de José de Arimatea, en las manos de la iglesia, junto a Juan el evangelista, en aquella última cena, mientras escuchaba el latido del corazón del Logos, fue la misma copa que usó efectivamente Jesús en la última cena, en fin, y su origen es la cabeza de Lucifer, ¿no? Esto es muy interesante porque conecta con una teología cristiana muy interesante, según la cual todo en el final de los tiempos será restaurado o restituido en Dios. Esto es una teoría teológica que se llama apocatástasis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que incluso el demonio será redimido y el demonio volverá a ser un querubín de Dios, ¿no? Quizá esto es lo que nos dice en el fondo la historia del Grial, la historia del Sagrado Corazón de Jesús, la historia de la crucifixión, el nuevo Adán. Al final todo nos habla de una restitución, de algo que se puede arreglar. Y en fin, lo que no podemos arreglar nosotros ahora es el tiempo que tenemos. De modo que me despido ya de vosotros. Espero que hayáis disfrutado de la sesión y espero que nos veamos nuevamente aquí en Aula Dart. Hasta muy pronto.